Un zoom a la ciudad. Entrevistas con el psicoanálisis. Un programa del ANEL Medellín. Buen día, buena tarde, buena noche a todos los que nos ven y nos escuchan desde cualquier lugar del mundo y a cualquier hora. Mi nombre es Marlon Cortés, soy el conductor del programa Un Zoom a la Ciudad, entrevistas con el psicoanálisis. En esta oportunidad tenemos el honor de tener a Claudia Velázquez, psicoanalista, miembro de la AMP y de la ANEL. Bienvenida, Claudia. Bueno, buenos días para los que nos ven y escuchan. Y Marlon, gracias por la invitación a este Zoom a la ciudad. Bien, Claudia. La idea con este programa es hablar con la gente que de algún modo no está en el ámbito psicoanalítico. Por lo tanto, las preguntas que te voy a hacer fundamentalmente son preguntas para que nos intentes aclarar cosas en términos muy simples y sencillos. El tema de hoy, Claudia, el que logramos pactar entre los dos, ¿cuál podría ser? Es el cuerpo, ¿sí? Vamos a arrancar con esta primera pregunta y que ruede la conversación como sucede. Bien, vamos a hablar del cuerpo. Estamos hablando de un cuerpo separado de un alma, separado de lo psíquico. Es decir, ¿de qué cuerpo hablamos cuando de pronto no se cree en el alma o si se cree en el alma? ¿Qué es eso de alma o subjetividad o psiquismo? En fin, el psicoanálisis, ¿cómo piensa eso del cuerpo y lo psíquico? Bueno, es un tema complejo, eh, no solo por la posibilidad de construir teorías sobre el cuerpo, sino también por lo que los seres humanos experimentamos del cuerpo. Ese punto que trae sobre la relación del alma con el cuerpo o el psiquismo con el cuerpo, creo que está bien como poder situar un campo para no meternos en otros campos que quizás no sea el punto en este momento. Me refiero a el alma y el cuerpo, lo dejaría como para el campo de los saberes filosóficos, religiosos, donde pues claramente el alma, en el sentido de lo que anima el cuerpo, lo que da vida al cuerpo, lo que habita el cuerpo, en el sentido filosófico y religioso, pues tendrá unos desarrollos que yo en este momento pues no abordaría por allí. Tomaría el término de psiquismo para poder separarnos del campo religioso y psiquismo entendido como la parte humana que tiene que ver con el pensamiento, las emociones, los sentimientos. Y ya entonces desde allí miraríamos esa relación del psiquismo con el cuerpo. Cuando se plantea este punto de si están separados, si no están separados, eh, en principio habría que entrar en una diferenciación entre el cuerpo y el organismo, porque muy fácilmente hacemos equivalente el cuerpo al organismo. Y sí, pasa que hacemos equivalente el cuerpo al organismo, Desde el, pero desde conviene el, también diferenciarlos. desde el Ujú. discurso médico, creería yo que es lo mismo. Ujú. Y Sí. creería yo que, digamos, como en lo que la gente maneja como el sentido común, es lo mismo. Entonces, Ujú. ¿cómo sería el asunto desde la perspectiva psicoanalítica?
Sí, en el lenguaje común y en el discurso de la medicina, cuando decimos cuerpo, pues hablamos de organismo. Pero en el psicoanálisis haríamos una diferencia entre cuerpo y organismo. El organismo, como el nombre lo indica, se refiere a los órganos eh, que, que portamos cada ser humano, que son órganos que tienen un funcionamiento, que se pueden lesionar, que se pueden enfermar, que se pueden alterar, que pueden producir dolor, que se pueden extraer, amputar, en fin. El cuerpo, para decirlo de una manera muy amplia y general, sería la relación que el sujeto establece con ese organismo. El cuerpo es la relación que el sujeto establece con el organismo. Dale, Ajá. dale. Y digamos como de manera básica y general. ¿Sí? Cada humano tiene, O sea que no es una cosa, ujú, no es la cosa. no es la cosa, no es la materialidad que, digamos sí tiene el organismo. Cuando dices no es la cosa, sí, no es esa cosa en el sentido de no es esa materialidad del organismo, sino que es qué hace cada sujeto con ese organismo, cómo se relaciona con él, qué imagen construye, cómo se lo representa. Y ahí me refiero no solo al organismo en el sentido de los órganos internos, sino a la anatomía, es decir, la manera de construir algo que se funda en lo orgánico, en lo anatómico, pero no se reduce a eso. En ese sentido, entonces, como construcción, como relación, el cuerpo está, digamos, compuesto de básicamente de tres dimensiones. Una sería la imagen que cada uno tiene de su cuerpo. La imagen como esa que podemos ver cuando nos miramos en un espejo y se nos devuelve una cierta forma del cuerpo propio. Si es alto, si es bajito, si es grueso, si es delgado, si se ve bello, si se ve no muy bello. Esa imagen es uno de los componentes de esa construcción que tenemos como cuerpo. Y de ahí se desprende que podemos tener una relación con esa imagen muy de identificación, muy creer que uno es ese cuerpo, poner todo su ser en esa imagen que tiene de ese cuerpo que le devuelve un espejo, por ejemplo, Y, o que le devuelven los otros. y evidentemente es eso que le devuelve el espejo o los otros no es el organismo. No es el organismo, exactamente. Exacto. Es cuando digo los otros es cuando de los otros recibimos palabras que dicen de nuestra imagen, que nos pueden comparar, nos pueden decir eh, qué bellos ojos o qué arrugas tan pronunciadas o Claudia, me haces pensar en un punto que creo que subraya lo que estás diciendo. Existe la historia de la fealdad, de Eco, creo que es de Eco. Eh, eso quiere decir que la imagen no es objetiva. La imagen no es decir, no le llamamos bello a lo mismo en toda la historia de la humanidad. Ujú. ¿Sí? Sí es eso. Sí, por ahí va el asunto de la imagen. Claro, eso que señalas es muy importante porque la imagen no es, digamos, neutra. eh,
sino que está, digamos, plagada de todo lo que la época puede concebir como bello, como feo. Por ejemplo, en otras épocas las formas en los cuerpos femeninos, las formas voluptuosas, caderas anchas, senos grandes, eran formas consideradas bellas, un cuerpo femenino bello. Hoy podemos ver que más bien se impone la delgadez como sinónimo o como forma estética de belleza. Y entonces el sujeto entrará en relación con la imagen de su cuerpo, también jugándose allí lo que la época va determinando, imponiendo en los medios como lo bello, lo feo. El punto, digamos, que es complejo es cuando se tiene una relación con esa imagen como de ser, como soy esa imagen. Y de allí viene todo lo que se hace cuando uno cree ser esa imagen del cuerpo. Las cirugías para con la idea, por ejemplo, de que si se hace una corrección en la nariz, el ser va a cambiar. Va a estar con una imagen de sí más acorde consigo mismo, entonces va a estar mucho mejor en sus relaciones con los otros, etcétera. Entonces, Claudia, perdona, ahí es que ahí introduces un punto. Un punto, organismo, cuerpo, ser. ujú, A ver, dices, es problema cuando creemos ser la imagen. ujú. Listo. Entonces tú estás diciendo, no somos la imagen. Yo sé que tal vez te lleve para otro lado. Y entonces, ¿qué somos? Sí, bueno, ese es un punto interesante porque entonces si no soy la imagen de mi cuerpo que soy, eh, está antes de abordar ese punto, diría como el otro componente del cuerpo que también por ahí puede pensarse que se es ese cuerpo. Y ese otro componente es como las representaciones que nos hacemos del cuerpo, como una forma simbólica que cada uno se hace del cuerpo y que se puede enlazar con la dimensión de la imagen, pero también se puede separar. Es decir, tiene la posibilidad de anudarse, enlazarse o separarse. La representación. Danos ejemplo de imagen, ya quedó muy claro, creo, pero de Ujú. representación, distinto a la imagen. Por ejemplo, representarse el cuerpo en un espacio, es decir, eh, me represento estando aquí frente a una pantalla, hablando con Marlon, en un espacio de mi hogar. Entonces yo me puedo representar aquí con el cuerpo puesto aquí, por ejemplo. Pero si tengo problemas para representarme mi cuerpo en el espacio, que es un elemento, no es el único, eh, puedo sentir, por ejemplo, que el espacio es demasiado abierto o demasiado cerrado. Ejemplo, el encierro en la pandemia. Para algunos está bien tener su cuerpo, se lo representa en un espacio cerrado y esto le puede ayudar a estar tranquilo, donde su cuerpo no esté como con límites muy abiertos hacia el mundo exterior. Para algunos puede ser pacificador, para otros puede ser efectivamente un cuerpo encerrado y un cuerpo que se representa requiriendo ir afuera, a otro espacio. Eso es un elemento para pensar la representación del cuerpo. Pero igual esa representación pasa también por el tiempo, no, por el tiempo, por el espacio, por la cercanía o distancia con el otro. A veces el cuerpo, tal como uno se lo representa,
requiere que el otro esté a ciertos metros o requiere que el otro esté cerca, sentir ese cuerpo del otro más próximo. Bueno, Intentando hablar de la representación, has traído el tiempo y el espacio como elementos de esta dimensión. Pues porque hablas pues, de tiempo y espacio. Pues, o bueno, hablas de espacio cuando hablas de tu hogar, cuando hablas de la pandemia, cuando hablas ujú. de la pandemia. A ver, ¿cómo podemos tal vez decir otra puntadita alrededor del cuerpo y el espacio Ujú. como forma de Sí, representación? es decir, la dimensión material del cuerpo, digamos, su masa, su peso, toda esta dimensión material del cuerpo, eh, entramos en relación con ella y no la representamos. Por ejemplo, hay niños a los que se les llama hiperactivos, ¿sí? Estos niños tienen un cuerpo que se mueve y que le es difícil permanecer fijo en un mismo punto y tiene que estarse desplazando de un lugar a otro. Algo de ese cuerpo se lo representa el niño en movimiento. Entonces, eso hace que ese cuerpo se experimente representándoselo como moviéndose. Un poco se le impone tener que hacer esos movimientos y algo de ese cuerpo se le representa con cierta imposibilidad de mantener una quietud. Entonces, Claudia, esto, ven, sí. ven y te pregunto, pensando en ese ejemplo de la hiperactividad, tú dices, al niño le es imposible representarse quieto. Ujú, Y entonces se representa su cuerpo en movimiento. ajá. Es que me suena como si el ideal fuera quedarse quieto. Ah, no, al contrario, por fuera de los ideales, justamente Ya. allá iba, que, que dentro del ideal estaría el niño quieto, entre comillas, de pronto para unos padres, para unos educadores, en la medida en que el niño haría lo que el adulto quiere que haga, estudiar, atender, concentrarse, no generar mucho problema. Y que esto, que responde a un cuerpo, entra en los campos de las patologías y entonces aparece que el niño tiene un diagnóstico de hiperactividad como si eso fuese una enfermedad, como si fuese una enfermedad, ¿sí? Pero si nos salimos de ese campo, lo que podemos decir es, este niño tiene un cuerpo que se lo representa de esa manera, en movimiento. Ahora, está el espacio allí. El espacio en el sentido que el niño se representa su cuerpo moviéndose y le es difícil representárselo quieto. Pero como estamos en este punto de la dimensión del cuerpo como una representación, también este cuerpo está, digamos, tocado, afectado por las palabras que le vienen de otro. Entonces, las palabras que le vienen de otro le ayuda a representarse ese cuerpo. Y las palabras del otro, el papá, la mamá, alguien cercano, puede en algún momento haber nombrado ese cuerpo de esa manera. Es que es inquieto, no se está quieto. Y esta palabra puede llegar a ese sujeto y entonces tomarla como una representación de su cuerpo y realizarla. Eh, digamos, servirse de las palabras para representarse el cuerpo y tener, además de una imagen, una representación de ese cuerpo que habita y con eso va construyendo un cuerpo propio. Paradójicamente, en el ejemplo del niño hiperactivo, entre comillas, paradójicamente la manera de apropiarse de ese cuerpo puede ser estarse moviendo.
apropiarse de sí en movimiento. Para otros, apropiarse de sí, de ese cuerpo, será estando más quietos. Esto pues como en contraste de opuestos, que no, no son las dos únicas formas. Pasemos a la tercera dimensión que nos prometiste. Sí, la tercera dimensión tendría que ver con algo que viene al sujeto en términos de empuje a satisfacer, a satisfacerse. Lo voy a mencionar con un ejemplo. Un niño igual, bueno, tengo hoy los niños al parecer muy presentes. Eh, un niño pequeño estando jugando se cae, se tropieza, tiene un accidente. Eh, y ese cuerpo en ese momento tiene unas sensaciones. Sensaciones de dolor, sensación de agitación, sensación de, también podría ser un pequeño daño leve. Y ese niño muy pequeñito en ese momento toma esas sensaciones, excitaciones del cuerpo en el accidente, golpeado, tropezado. Y a partir de allí empieza con frecuencia a tener accidentes, a tropezarse, a llevarse todo por delante. Va caminando y tumba una cosa, sin saber cómo se cae la silla, sin saber cómo se tropieza con una mesa en la frente. Entonces, algo de ese cuerpo encontró alguna satisfacción en ese instante del accidente. Satisfacción que no necesariamente equivale a placer, sino una satisfacción que puede ser displacentera. Eso también es paradójico, ¿no? Hay satisfacciones que son displacenteras, pero son satisfacciones para ese cuerpo. Y al encontrar eso, puede empezar a producir esta serie de repeticiones que para el sujeto mismo son incomprensibles, no tienen sentido, son absurdas, pero se le escapan. Digamos, no puede controlar, no puede evitar, es como si el cuerpo hiciera por su cuenta, por sí mismo, sin la voluntad del sujeto. Entonces, esa es otra dimensión que tiene que ver con una relación con el cuerpo que es real, es decir, un cuerpo que no está bajo el dominio, bajo el control y que un poco se le escapa al sujeto, niño o adulto, ¿sí? No necesariamente tiene que ser un niño, puede ser un adulto. Y esto atraviesa a ese cuerpo y a ese sujeto en muchos campos, en la sexualidad, en las enfermedades, en la relación con los otros, y puede hacer, digamos, apariciones sorpresivas ese cuerpo. Hay una expresión que a mí me gusta mucho para referirse a esta dimensión del cuerpo y es que el cuerpo levanta campamento. Es decir, cuando uno menos piensa, hace algo inesperado para el sujeto mismo, que se sale, digamos, de los sentidos posibles a atribuirle. Claudia, cuando hablas de esta dimensión real del cuerpo, haces énfasis como en lo incontrolable. Ujú. Me pregunto si las otras dos dimensiones están bajo el control del yo o de algo, están bajo nuestro control. Ok, Yo diría que tampoco están bajo el control ni el dominio del sujeto, pero diría que tienen como posibilidades de manipulación, entre comillas. Es decir, el sujeto con su imagen tiene la idea de que puede hacer algo con ella.
en el sentido de que la puede vestir, la puede maquillar, la puede cambiar, con las cirugías la puede transformar, El ejercicio, eh, el ejercicio, la todo dieta. esto. Ajá, exactamente. Entonces hay, digamos, como posibilidades de más de las que el sujeto cree que puede hacer diferente. Igual con las representaciones. Si, por ejemplo, una persona se representa a sí misma un poco pasiva en su cuerpo, puede hacer algo con esa pasividad para activar un poco más ese cuerpo y puede empezar a reconocer en qué momentos, en qué circunstancias, bajo qué palabras ese cuerpo se puede poner un poco más activo y salir un poco de la quietud, de, si se quiere, sedentarismo, eh, que a veces ese cuerpo quieto puede tener la mente muy, muy rápida. Entonces, está, digamos, un poco la experiencia del sujeto de que puede hacer un poco más desde allí. Podemos pensar un ejemplo donde se articulen las tres dimensiones del cuerpo, esta dimensión imaginaria, la de las representaciones o simbólica, y la del cuerpo como real en el sentido de que hace lo que quiere, más allá de la voluntad y de la posibilidad de imaginar o representar. Con la pandemia, un ejemplo, eh, una persona puede tener una relación con su cuerpo que esté, digamos, tranquila. Llega la pandemia y él empieza, digamos, como a producirse una serie de fenómenos que tienen que ver con el cuerpo. Entonces, eh, empieza a producirse cualquier eh, fenómeno corporal, como por ejemplo una pequeña irritación en la garganta. Esa pequeña irritación en la garganta, si la persona tiene saberes de medicina, puede empezar a producir una representación simbólica de ese malestar en la garganta. Entonces, puede incluso, eh, tenemos hasta Google para consultar, o puede tener un saber médico y decir, bueno, tiene que ver con cierta irritación, efecto de algo de la contaminación o que tomé algo frío, entonces al enfriar la garganta se produce cierta malestar, etcétera. Eso es empezar a construir una representación y ahí viene también el organismo, de eso que viene del organismo y permite apropiarse de eso con una construcción simbólica que ahí ya se va haciendo, es un cuerpo más allá del organismo. La imagen puede ser esta persona con un saber médico, puede incluso examinar su garganta, sus amígdalas, abrir la boca, mirarse en un espejo. Estoy hablando de alguien que sabe de medicina y puede mirarse su garganta y hacerse una imagen de eso que inicia como un malestar y esto puede empezar a pacificar un poco o a preocupar, si es del caso. Pero algo insiste en el malestar que no se reduce ni con la representación, ni con la imagen, incluso ni con medicamentos. Algo insiste en la garganta de ese malestar y empieza a tomar elementos de la situación de la pandemia. Es decir, el cuerpo empieza como enigma que tengo en la garganta, ¿qué me pasa? Y para resolver el enigma y salir del no saber, porque puede angustiar no saber y el cuerpo así con estas manifestaciones, empiezo a producir representaciones, imágenes. Puede entonces tomar elementos de la pandemia y empezar a pensar si tiene el virus.
si es que acaso lo que está padeciendo tiene ese efecto del virus. Esto quizás antes de la pandemia, la persona no contaba con ese recurso para dar respuesta a su malestar físico. Tengo el COVID. No, no había, llamémoslo así, ese término, ese significante, esa palabra de la ciencia que le serviría para explicarse lo que le pasa. ¿Listo? Entonces puede servirse de ese término nuevo de la época, del momento, para explicarse algo enigmático del cuerpo. Pero por allí puede entrar la angustia también, en la medida en que el término de la enfermedad más este virus puede anclarse, enlazarse con la muerte. Entonces puede por allí desencadenarse una serie de temores anticipados sobre la propia muerte. Bueno, y puede aún insistir el malestar en la garganta. Es decir, que ni con la imagen, ni con la representación, ni con la explicación, ni con las palabras, ese cuerpo se tranquiliza, se pacifica, se alivia. Esta insistencia da cuenta de que hay algo allí que escapa a las posibilidades de representación, de imagen que el sujeto puede hacer. Y esto lo que está diciendo es que ese cuerpo, cuando uno menos piensa, levanta campamento, hace por sí mismo y no se deja como atrapar. Y esto, digamos, es como estos tres elementos son los que permiten que uno se construya un cuerpo para tener un cuerpo, pero también para responder a las enfermedades. Es necesario apropiarse de eso de alguna manera, sabiendo que muchas veces queda un resto, algo que no alcanza a apropiárselo el sujeto completamente. Claudia, cuando hablas de estas tres dimensiones, en el punto de la representación ubicas el saber médico. Ujú. No sé si alcanzaste, si te das cuenta de que lo que estás diciendo es de que el saber médico es una representación del cuerpo, más no es la cosa, más no es el organismo. Ujú. Lo digo porque entonces existe la medicina china, que Ujú. tiene una representación del cuerpo distinta a la medicina occidental. Entonces, si ponemos en contrapunto las dos medicinas, tenemos que decir las dos son representaciones del cuerpo. Ninguna es un saber de lo real. Ujú. Sí, exactamente. Ni Ninguna es, el organismo, ni el organismo. Ok, bueno, cuando, no, yo creo que la medicina occidental es un saber sobre el organismo, su funcionamiento, sus sustancias, sus conexiones. Cuando tomaba ahora el caso Ana Claudia, pero el organismo que se hace sin saber, pues, con exactitud, el organismo que se representa a la medicina china es el mismo organismo de la medicina occidental. ajá, no. Eh, eh, yo creo que hay dos elementos. Uno es el saber sobre el organismo, pero ya cuando decimos saber, implica un discurso, Exacto. implica palabras. Pero, por ejemplo, vamos al saber de la medicina occidental. Eh, tenés un dolor en las costillas, en esta parte, en el tronco. Vos puedes ir a una radiografía y te va a mostrar, sin palabras, una lesión, algo allí. Este es el organismo en su estructuración, poder verlo, examinarlo. Bien. Cuando ya decimos, cuando la imagen como tal está ahí en la radiografía y te muestra el organismo, cuando ya empieza a producirse el diagnóstico, eso es efecto de un accidente, eso es efecto de que se excedió en algo, etcétera. Ahí empieza el discurso, por tanto, la construcción de saber sobre ese organismo que, por supuesto, es una representación
construcción de palabras que concibe el cuerpo o el organismo así, en términos, incluso diría fragmentados, y por eso la medicina occidental cada vez más es la especialización de la especialización de la especialización. Ya no es el oftalmólogo, sino el especialista en la retina, etcétera. Está, digamos, es una fragmentación y que permite una construcción de saber sobre cada partecita del organismo. Claro, está la medicina oriental, donde esa concepción y construcción de saber está, digamos, una noción que integra no solo el organismo, sino las energías del organismo, las conexiones del organismo que no hace la medicina occidental, en el sentido de que la planta del pie puede tener relación con el estómago, ¿cierto? En la medida en que hay una noción del cuerpo orgánico integral. Entonces, cuando me refería ahora a la COVID, me refiero a que la construcción del saber que hace la ciencia y la medicina llega por discurso al saber común y los humanos nos servimos de ese discurso, de esas palabras, para respondernos a los enigmas del cuerpo, del propio cuerpo. Entonces, no solo es el organismo, está el cuerpo, está el discurso, ya que vas introduciendo estos elementos, está el discurso que la ciencia y la medicina van produciendo y que nos llega, y claro, tenemos medios cada vez que hacen este saber más asequible para todos. Entonces está esta posibilidad también de, digamos, de este momento de pandemia, tanto de servirnos de esos términos que la ciencia y la medicina nos traen, pero que tampoco consiguen atrapar totalmente lo que se produce en un cuerpo. Cuando me refiero a estos eventos del cuerpo, que aparecen así abruptamente, inesperadamente, y que para atraparlos entonces vamos a los discursos, por ejemplo, los discursos del momento. Cuando hablaba del caso de la garganta y demás, también era para referirme a lo siguiente, y es como un ejemplo, cómo hay sujetos que se pueden apropiar del cuerpo vía la enfermedad. Y creo que en la pandemia esto puede haberse exacerbado en algunos seres humanos. Es decir, tengo un leve dolor de cabeza, inmediatamente ingreso eso en el campo de la enfermedad, ¿cierto? Debo estar enfermo. No como algo circunstancial, transitorio, no, inmediatamente es enfermedad. Tengo una leve taquicardia, inmediatamente eso entra al campo de la enfermedad, no como algo que un sujeto puede decir, tengo una taquicardia, estoy emocionada, y otro puede decir, tengo una taquicardia, me va a dar un infarto. Entonces, creo que en la pandemia se exacerba un poco la dimensión de estoy enfermo, no estoy emocionado, estoy enfermo, por lo que trae toda esta, digamos, temor del contagio, temor a la muerte. Bueno, era también para como poder ver cómo un sujeto se hace a un cuerpo de una manera o de otra con todas estas manifestaciones corporales. Y la última preguntita, tal vez es corta la respuesta, digamos, eh, que ya la empezaste a decir, digamos, en el consultorio, ¿qué ha pasado con los cuerpos de los sujetos? Ahora En pandemia, en ahora en pandemia, pandemia, claro, ahora en pandemia, claro. mira, yo podría decir que ahí sí acudiría como a lo siguiente. Este hecho universal se singulariza. Y cuando digo se singulariza, me refiero a lo siguiente. Este hecho
no cae en un terreno vacío, sino que cae en la relación ya existente que el sujeto tiene con su cuerpo. Y en esa relación ya existente, este hecho De la pandemia. entra De de hecho, la pandemia, sí, este hecho de la pandemia o de un virus que amenaza el cuerpo, ingresa en una relación ya existente. Entonces, siendo así, se podrá inscribir en esa relación ya existente de distintas maneras según esa singularidad. Podría decir, por ejemplo, para un sujeto, esto entró en su singular relación con el cuerpo de manera angustiosa, en el sentido de tener que encerrarse y tener que protegerse, pero especialmente por temor a contagiar a otros y lo que la culpa podría significarle. Esto en un sujeto que previamente a la existencia de este virus y sus posibilidades de contagio ya estaba muy inscrito en la culpa. Entonces esto ingresa en esa misma lógica de culpabilizarse. Entonces sus cuidados de su cuerpo pasan principalmente por no ir a tener que vivir una culpa de haber contagiado a otra persona, especialmente pues a sus seres queridos. Eh, para otros, por ejemplo, ingresa en una cierta relación con lo finito del cuerpo. Entonces, este virus se inscribe en su singular relación con lo finito del cuerpo en un cierto afán de tener que hacer todo ya, porque si llega el virus a apropiarse de su cuerpo, todo va a terminar. Entonces, el efecto subjetivo es una cierta prisa por estudiar ya, trabajar ya, hacer lo que había dejado de hacer, había pospuesto, porque es el fin. Y entonces, el virus lo que precipita es la finitud. Entonces, con esto lo que quiero decir es que algunos dicen lo real del virus, sí, lo real del virus, pero ese real será singular y se inscribirá de manera singular para cada uno sobre la base de lo ya existente. claro, claro, claro. Bien, Claudia, muchas gracias. Muchas gracias. Previo a la entrevista me dijiste que no eras locuaz. Eh, Permíteme disentir de eso. Bueno, bueno, gracias Marlon por la invitación. Nos veremos luego. Chao, chao.